Recording in progress. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, este es mi primer video resumen. De hecho, es un borrador, a manera de repaso, sobre el curso de referencia de masa. Bueno, algo breve, ¿no? Porque estaba como que estudiando un poco, así que dije, bueno, voy a hacer un pequeño video para tenerlo guardado como blog. No sé si esto a alguien le ayude, pero yo digo, lo siempre, ¿no? Creo que a todos nos puede ayudar a comprender un poco mejor los cursos. Bueno, referencia de masa se basa en la primera parte en lo que vendría a ser destilación. La destilación como método de separación es un método muy importante, ya que ayuda a comprender y a relacionar lo que vendría a ser mezclas de componentes que se pueden diferenciar a través de su volatilidad. Entonces, la primera parte de la destilación, vamos a ver lo que vendría a ser, bueno, eso no sé cómo ponerlo, un costo acá. Aquí ya. La primera parte vamos a ver aquí lo que es destilación en equilibrio. Esta destilación en equilibrio, también llamada destilación flash, destilación instantánea, destilación rápida o simplemente destilación ideal, es una destilación en la cual nos va a importar bastante tanto en mezclas binarias, ¿no? Como en mezclas multicomponentes, una mezcla que tiene muchos componentes. Esa es la primera parte. La siguiente, vamos a ver lo que vendría a ser también las destilaciones fraccionadas. Y dos importantes métodos para poder utilizarlos en mezclas binarias. Podemos tener ahí el método de McKay y el método de Bonchon-Savadid. Estos métodos gráficos van a ayudar y cuando lleguemos a ese punto, pues le voy a explicar un poco mejor. También vamos a ver lo que es el método de destilación diferencial o por lotes, ¿no? Y bueno, básicamente, en el método de destilación por equilibrio vamos a ver este tipo de, vamos a ver si lo puedo borrar. A ver, destilación de equilibrio, vamos a ver este gráfico, este gráfico que vemos aquí, que es un separador flash, ¿no? Donde efectivamente entra un flujo a través de un intercambio de calor, el cual pues solamente va a una separación preliminar, ¿no? Con una pureza, porque aquí vamos a ver una fase de vapor que va a salir, ¿no? Y una fase líquida, ¿no? Entonces, este más que nada es el mecanismo a utilizar en una destilación instantánea, y luego de este recién va a poder pasar a una destilación como se debe, ¿no? Porque es una destilación preliminar. Entonces, pero ahora, ¿cómo sabemos dentro de mi mezcla quién sería mi componente más volátil? O sea, el componente que posiblemente se destile o se vaporice, y mi componente menos volátil que se va a encontrar en mayor cantidad en el líquido remanente. Entonces, para eso utilizamos lo que es el término de volatilidad, el término de temperatura de ebullición, ¿no? El término de volatilidad o temperatura de ebullición me ayudan a poder interpretar que si tuviera un componente A y un componente B, en el caso de una mezcla binaria, el componente que tiene mayor temperatura de ebullición sería el componente menos volátil. Entonces, bueno, por simplicidad, nosotros le vamos a llamar al componente A siempre el componente más volátil. ¿Me entienden? Entonces, es decir, si él es el componente más volátil, es el que tiene menor temperatura de ebullición, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una mezcla binaria, a ver, una mezcla binaria entre metanol y etanol, ¿no? A ver, vamos a tocar acá en esta parte primero, metanol y etanol. Bueno, vamos a ver que el metanol tiene una temperatura de ebullición de 64,7 grados centígrados y el etanol tiene una temperatura de ebullición de 78. El de menor temperatura de ebullición sería el más volátil, sería mi componente A. Y por tanto, en una mezcla binaria sería B, el etanol. Entonces, esto me puede dar la idea de que cuál sería el componente más predominante que me va a ayudar en la destilación y a la cual necesitamos nosotros conocer su composición. Y vamos a ver por qué. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Nosotros habíamos visto en cursos anteriores que para conocer la condición térmica, bueno, para conocer lo que vendría a ser la condición térmica, ¿no? En la separación, para saber quién se condensa y quién no, necesitamos lo que vendría a ser variables como la presión, la temperatura y la composición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros por convención vamos a fijar siempre constante la presión y vamos a tener que ubicar lo que vendría a ser temperatura y composiciones. ¿Por qué? Porque esta temperatura y esta composición lo que me va a generar es una gráfica, esta de aquí. Esa gráfica que vemos ahí me va a indicar la condición térmica en la que se encuentra mi sistema, ¿no? Y bueno, básicamente, eso. Aquí podemos tener dos curvas. Una curva que es temperatura versus composición, en el cual acá vemos la parte de abajo, me va a representar el líquido saturado y la curva de arriba el vapor saturado. Si vemos acá, saliendo de la curva hacia la parte de arriba, dice valor sobrecalentado, quiere decir que cuando nos encontramos en esta zona se trata de un vapor sobrecalentado. Y si nos encontramos en esta zona, nos encontramos en un líquido subenfriado o también comprimido. Entonces, nosotros hemos fijado para este caso, tener esta gráfica, lo que es la presión, pero ¿qué pasa si fijo la temperatura? Tendríamos una gráfica de esta forma. No sé si me dejo entender. ¿Ves? A temperatura constante. Pero nosotros por convención vamos a utilizar esto para poder generar este gráfico, el gráfico de temperatura versus composición. Entonces, la temperatura versus composición nos es de bastante utilidad. Y bueno, ahora vamos a ver que, bueno, anteriormente a esto, como recordarán, no sé si recordarán, o les han enseñado la famosa regla de la palanca, o ley de mezclas, ¿no? Esta ley de mezcla, pues, nos relaciona a la composición, ¿no? Un flujo. ¿Qué más tenemos que saber acá? Que a través de esa composición nosotros podemos también graficar este, esto, esta gráfica de aquí, de distribución se le llama, ¿no? Componente Y es componentes X de cada composición, de cada componente, ¿no? Entonces, vamos a ver que de esta gráfica vamos a tener lo siguiente, así, Y, X. Vamos a tener una pendiente así, y una curva de equilibrio se le llama, de esta forma, o quizás de repente por abajo, ¿no? Ya. Esto es para un tipo de sistema, un primer sistema, porque existen muchos sistemas, y eso creo que de repente lo conocen algunos, ¿no? Con la teoría que ya llevan en clase. Y que cuando de repente esto sucede esta anomalía, vemos aquí una desviación negativa, ¿no? Y vemos aquí un punto de intersección que podría ser un azeótropo, y al cual pues esto se va a desviar de la idealidad, ¿no? Realmente esto ya no vendría a ser un sistema ideal, y como yo les había dicho, una destilación de equilibrio es una destilación también llamada destilación ideal. Entonces, en este caso no me voy a meter en este tipo de sistemas, y por lo que solamente esta primera parte sirve para poder comentarles un poco de que la destilación de equilibrio trabaja con sistemas ideales, y también mencionarles de que vamos a utilizar este tipo de diagrama, el diagrama de temperatura composición y el diagrama de distribución. ¿Qué más hemos visto? Que para poder diferenciar entre un componente y otro, ¿no? En un sistema binario podemos ver su temperatura de ebullición y así saber quién es el más volátil o el menos volátil. ¿Qué más? ¿Qué más podemos entender? Esta parte. Hay algunas partes que tenemos que tener en cuenta. De, por ejemplo, en aspectos termodinámicos sabemos que la constante de equilibrio acá se define como el cociente de la composición de un componente I en el estado de vapor sobre la composición de fracción molar líquida en componente I. Entonces, esta constante es importante porque vamos a ir relacionando cosas ahí. Más adelante vamos a ver. Y también lo que vendría a ser el concepto de volatilidad relativa, que es el alfa. Pero ¿cómo definimos estos temas? Estos términos. Entonces, el alfa, que es mi volatilidad relativa, es un factor de separación que me relaciona las constantes del componente I sobre la constante del componente J, donde el componente I pues, mi componente más volátil y J mi componente menos volátil. Entonces, aquí vemos que así lo cociente tendríamos la volatilidad relativa, ¿no? Pero como habíamos dicho, constante K, su I y K, su J, lo podemos doblar y tendríamos la siguiente ecuación, ¿no?
¿Qué más tenemos que conocer aquí? Tenemos que conocer la famosa ley de Dalton y la famosa ley de Raoul. ¿Por qué? Porque estas dos leyes se van a dar en sistemas ideales. Recuerda que en sistemas reales, pues esto ya se desvía completamente, porque vamos a ver aquí lo que vendría a ser la no idealidad, ¿no? A través de métodos iterativos, como hemos visto Margulis, Wilson, ¿no? NRTL, creo. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque aquí ya interviene lo que vendría a ser coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividades, ¿no? Bueno, entonces, bueno, más que nada, hasta ahí es un pequeño intro de lo que se supone que ya debemos saber del curso, y realmente este es un blog, así que no puedo tampoco dar mucho detalle, porque, bueno, en fin. Ahora, esta es la ecuación de la ley de Dalton, y esta es no, esta es la ecuación de la ley de Raoul, y esta es la ecuación de la ley de Dalton. Fusionados, estos me generan lo siguiente, la constante K. Entonces, vemos aquí que la constante K tiene una relación con las presiones y con las composiciones, pero la constante K y tiene ciertas, bueno, esto para el componente I, para el componente más volátil, pero en el caso de volatilidad relativa me relaciona componentes, el más y el menos volátil. Entonces aquí vemos que considerando esto, podemos hacer un cociente y tenemos también una representación de la volatilidad relativa en función de presiones de vapor de cada componente, ¿no? Y ahora, pucha, no sé si me entiendan, pero todo esto tiene un fin. El fin es poder relacionar presiones, composición, constante de equilibrio, volatilidad relativa, que son términos que vamos a ir utilizando. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es esto, llegar a esto, a poder hallar nuestro diagrama de temperatura de composición. Para nosotros hallar la composición, podemos utilizar muchas formas, muchas vías de llegar a las composiciones. Uno es a través de la presión de vapor, otro es a través de la constante y otro es a través de la volatilidad relativa. Entonces, hay tres formas de poder llegar a las composiciones. Y estas composiciones podrán representarme a través de las temperaturas, esta gráfica, que es la que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, si tuviera un componente, hay un componente, en este caso acetona y cloroformo, tendríamos que tener un cuadrito aquí, donde la temperatura, aquí vemos que datos de temperaturas, y aquí datos de composición de X y de Y. Pero X y Y, ¿de quién? Del componente más volátil. Así que vamos a poner acá X sub A y Y sub A. Entonces, bueno, resulta que para cada temperatura, esto me va a dar una composición dada. Entonces, vamos a tener así, para cada temperatura va a haber una composición. Y así un montón de isótopos. Al final me va a generar esa famosa gráfica que es la que queremos. Y como ya les había dicho, se puede obtener a través de presiones de vapor, constante y volatilidad relativa. Entonces, vamos a ver cómo poder hallar las composiciones a través de presión, luego de constante y luego de volatilidad. Primero con presiones. A través de presión, en una mezcla binaria, estamos partiendo de mezcla binaria, luego vamos a multicomponentes. En una mezcla binaria, sabemos que estas se van a apoyar en la ley de Dalton y Raoul, y los cuales, básicamente, al relacionarse, me van a generar lo siguiente, estas fórmulas. Bueno, no soy muy bueno, de hecho, soy muy malo. Entonces, tenemos la composición de A, se halla en función de las presiones de vapor, y la composición de Y también. Entonces, las presiones de vapor, ustedes recordarán que de la ley de Antoine o la ley de Antoine que habíamos visto en el curso de termodinámica, creo que termodinámica 2, no recuerdo muy bien, nos puede relacionar lo siguiente, la presión de vapor, que es la que queremos aquí, ¿para allá qué? Composición. Pero la presión de vapor, ¿de quién depende? Depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque esta es su constante A, B y C, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una temperatura, una presión, otra temperatura, otra presión, y cada presión, una composición. Entonces, si te das cuenta, para cada temperatura tenemos una composición. Y ahí estamos, ¿ves? Cada temperatura me genera una composición, ¿ves? Entonces, pero tú dirás, ¿y dónde están esos valores de las constantes? Bueno, yo realmente tengo acá un Excel, no es mi Excel, realmente lo estoy utilizando nomás, pero podemos utilizar, así como ellos, tablas oficiales, ¿no? Acá está la constante A, B, C, este es el logaritmo, pero este es el logaritmo decimal, yo les estoy mostrando el logaritmo natural de la ecuación. Y podemos hacer la presión de vapor, ¿no? Están las constantes. Ahora, otra forma, que es la que yo he aprendido por aquí, por este curso, es que existen varias formas de nosotros poder hallar esas constantes. Una a través de la tabla, pero también hay un criterio para poder escoger las constantes de la tabla. Es que cada componente que yo escoja debe tener una temperatura de ebullición que se encuentre dentro de un rango de temperatura ¿ya? En la que funcione sí o sí solamente esas variables. O sea, si yo tengo un componente con cierta temperatura de ebullición que no se encuentra dentro de un rango de temperatura, no voy a poder utilizar esas constantes. ¿Qué es lo que quiere decir? A ver, esto. Este es un libro, el libro es de Lanyard. Este libro tiene un montón de tablas realmente. No recuerdo cuál es el número ahorita. No sé, creo que es el 700. Por ahí está. 725, por ahí está. Densidad. Acá está. Acá está. Presión de vapor, temperatura de ebullición. Ya, 325 está. Ahí tenemos la ecuación, ¿eh? La ecuación de Antoine, ¿no? De Antoine, de Anthony. Ya, y mira, si se dan cuenta en la tabla, acá te va a dar siempre un rango de temperatura, que es como les estoy hablando. ¿Qué pasaría? ¿No? Sin componente, porque acá está la acetona, ¿no? Tenemos también el anileno, bueno, no sé cómo se llama, el benceno, este es el benceno. Por ejemplo, el benceno. Ya, ahí vamos a ver el benceno. ¿Qué pasa? Mira, dice que su rango de temperatura del benceno es entre -12 y 3. ¿Qué pasa si tu temperatura de ebullición, ¿no? sobrepasa? Entonces, ese rango de temperatura me está diciendo que estas variables, estas constantes A, B, C, no van a poder ser utilizados más que únicamente dentro de este rango. Y como por lo tanto me estoy pasando, o estoy de repente fuera de este límite, no puedo utilizar estas constantes, tengo que buscarlas de una otra manera. Y para eso están estas siguientes ecuaciones de acá. Yo la tengo aquí en Excel. No recuerdo dónde está, aquí, ahí está acá. Un cálculo de presión, tenemos que generar las constantes. Que dicho sea de paso, a veces es un poco complicado que sea frecuente de repente en el curso, porque generar constantes no puede demandar mucho tiempo, y realmente el curso no se centra en generar una constante, sino en hacer una serie de pasos, ¿no? Pero es válido recalcar que se puede obtener de muchas formas. Entonces, por ejemplo, el benceno, ¿no? Vamos a poner aquí el benceno. ¿Qué pasaría si el benceno se pasa de lo que vendría a ser su límite, ¿no? Como les había mostrado. Aquí está. A ver, aquí está. Estas constantes no no lo puedo utilizar. Entonces, como no lo puedo utilizar, tengo que generar las constantes. ¿Y cómo se generan? Primero tengo que atravesar, agarrando estas tres temperaturas y tres presiones. Tres presiones. Es decir, cojo estas tres temperaturas, cojo estas tres presiones. Las coloco acá. Ahora, con estas presiones, cuando yo le hallo pues, su logaritmo, esto me genera estas Y, unas Y1, Y2, Y3, ¿no? Y2, Y3. Entonces, estas Y recién van a entrar aquí. Y1, Y2, Y3. Y aquí T1, T2, T3, nada. T1, T2, T3. Entonces, teniendo T1, T2, T3, hallo C. Y lo mismo, reemplazo para C, reemplazo para Y a B y reemplazo para Y a B. ¿Ves? O sea, tengo que generar las constantes cuando la temperatura no está dentro de mi rango en esta tabla. Y no sé si se dan cuenta, pero aquí dice ecuación 1, 2, ¿ves? Ecuación 2, ecuación 1. Cuando te dice eso, esta tabla te está diciendo que tienes que utilizar la ecuación 1 para este tipo de compuesto.
es decir, ecuación uno acá está, ecuación uno esta. Y esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Bueno, no he visto mucho la ecuación 3, pero mayormente la ecuación 1. Este es el caso, este solamente es, bueno, un poco, ¿no? Para ver lo que es cómo hallar las presiones, ¿no? La presión de vapor. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Regresando acá, las presiones de vapor dependen de las constantes. Las constantes dependen de la temperatura de ebullición, si no tengo que generarlas. Y, bueno, para cada temperatura le damos un valor y me sale una cierta presión. Entonces, estas presiones las reemplazo y tendría la composición, llegando a lo que realmente yo deseo. Temperatura versus composición. Y así me voy a tener un montón de datos que pueden generar este diagrama. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría? Me dicen, a ver, se tiene una mezcla binaria de metanol y etanol, y bueno, me dicen utilizar, ¿no? Calcular los datos de equilibrio, líquido vapor, o sea, estos son los datos de equilibrio, lo que está aquí en tabla, para que generar esta tabla, ¿no? Los datos de equilibrio, generan eso. Entonces, ¿para quién? Para esta mezcla binaria metanol y etanol. Y te dice a una presión de la atmósfera. Claro, tienen que fijar la presión total, como yo había dicho en un comienzo, ¿sí? Fijamos la presión para la temperatura de composición. Entonces, siempre la presión te la están dando, ¿no? Entonces, para una atmósfera, te piden generar datos de presiones para la composición. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Su temperatura de ebullición. ¿Para qué? Para saber quién es la temperatura de ebullición menos o más que me va a generar la volatilidad, o sea, me va a dar idea de quién es el más volátil o menos volátil. Y así poder saber, porque yo no sé si le tengo que hallar la composición a etanol o a metanol. Entonces, primero tengo que saber quién es mi componente A. Una vez que mi componente A, ya puedo hallar las composiciones a través de las presiones. En este caso, ¿por qué las presiones? Porque habíamos dicho que hay tres formas de hallar la composición. Ahorita estamos en presiones. Presiones. Luego vamos a hablar constantes y luego de relativas. Y en el caso de las presiones, ¿ves? Se halla de la siguiente manera. Entonces, ponemos aquí la presión, ¿no? Las constantes y, bueno, generación de los datos, ¿no? Entonces, pero ustedes dirán, ¿pero para qué temperatura será? Buena pregunta. Lo que vamos a hacer es fácil. Generar valores intermedios, ya que se encuentren dentro de la temperatura de ebullición del componente más volátil. ¿Ya? Es decir, este es el componente más volátil, ¿no? Entonces, como este es el componente más volátil, tendría que ver su rango de temperatura eh, según el Blanch. A ver dónde está el metanol, ¿no? Buscamos metanol. Ay, me pasé, ¿no? Uy, estamos cerca. Metanol. Por ahí debe estar alcohol metílico, seguro este lado. A ver, escucha. Ya, bueno, ya. Yo ya tengo aquí el rango. Si mira que el rango está entre 100, ¿no? Entre 100 y 110. Bueno, ya. Así, ¿sabes qué hacemos? Este es un tic. Chavamos. ¿Qué es la temperatura de aquí y la temperatura de acá? Así. Yo hacía esto, ¿no? Chavamos la temperatura de aquí y la temperatura de acá y le damos valores. Entonces generamos mi tabla, ¿no? Mi tabla de valores. Entonces, partimos de la temperatura 64,7 acá, y aquí 78,5. Aquí voy bajando, no sé, de 200, de 1 en 1, de 3. No necesariamente tienes que darle, así como en estadística, darle un rango. Tú le das cualquier valor, y cualquier valor de temperatura, yo le pongo aquí y me genera una presión. Y la presión, una composición. Entonces, con esto genero los datos. Ahora, hay algo que yo me olvidé de decirles, es que, bueno, generar los datos, con esos datos aplicando voy a tener mi gráfica, ¿no? Temperatura versus composición, y también nuestro diagrama de distribución, ¿por qué no? Y sub A y X sub A. ¿Ves? Vamos a tener así. No puede cortarlo. ¿Por qué no puede cortarlo? Porque estamos en un sistema ideal, y los sistemas ideales no cortan a la línea de 90, de 45. Aquí tenemos, vamos a ver, tampoco puede cortar. Estos gráficos son muy importantes y más adelante lo vamos a seguir viendo, así que, ojo, ya sabemos cómo obtener a través de la presión. Ahora, vamos a ver cómo obtener a través de la constante, ¿no? Por ejemplo, aquí está, obtener a través de la constante. Yo creo que hasta aquí voy a dejar lo que es la primera parte, para que el video no se vea tan largo, porque no puedo subir tan largo tampoco el video. Y seguiré con el siguiente video, constante, con la constante de equilibrio.